Muy bien. Bien, hermanos. Entonces, la vez pasada estábamos hablando de... Permítanme un segundito, La vez pasada estábamos hablando de la mujer, basado en la revelación de Dios, ahí en el libro del Génesis. Y primero hablábamos de la necesidad de la mujer y el papel de la mujer. ¿Cuál es el papel verdadero de la mujer? Dios es el creador, Dios es el que establece las cosas, Dios es el que pone el orden correcto, y es necedad alterar el orden establecido por Dios. No importa cuántos estén en contra, no importa cuántos se quieran levantar, pero si amamos la vida, deberíamos respetar el orden establecido por Dios. En segundo lugar, veíamos de qué manera hace Dios que el hombre, de una forma maravillosa, Dios hace que el hombre se dé cuenta que él necesita ayuda idónea. Dios lo hace de una forma maravillosa. Y la tercera cosa que estábamos viendo la vez pasada es la forma como es creada la mujer. Hoy vamos a ver la institución del matrimonio. Y leemos en el capítulo 2, versículo 24. Leemos así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y vamos a comenzar pensando en qué es esencialmente un matrimonio. ¿Qué es eso? Y vamos a comenzar diciendo que es una institución de Dios para dicha, disfrute, deleite de estos reyes que Dios creó. El hombre lo puso como rey en la tierra, los puso como mayordomos. A nosotros nos puso como mayordomos, como administradores de su creación. Entonces el matrimonio es una institución de Dios para dicha, para disfrute, para deleite de estos reyes. ¿Saben de qué reyes estoy hablando, no? ¿Sí saben? Reyes y reinas, ¿no? De nosotros. Todos los que estamos aquí, si hemos creído en Cristo, si hemos confiado solo en Él, somos reyes y reinas. Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Les parece poca cosa eso, hermanos? Como me dijo alguien una vez, un médico. Fui hace unos años y bueno, yo estaba muy bien de salud y me dijo: oiga, usted tiene un organismo de un joven. Y le dije: qué bueno, doctor. Y me dijo: pero eso es para que se alegre. Entonces, hermanos, pues lo mismo les digo en esta ocasión, hermanos, eso es para que nos alegremos. Bueno, primero, como bien sabemos, Dios había hecho al hombre sabiendo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Sin embargo, lo hizo solo. Por supuesto, Dios sabía esto desde antes de crearlo. Lo sabía desde siempre, pues Dios lo sabe todo de antemano. Pero Él lo dijo para que nosotros lo supiéramos. Muchas cosas que Dios dice como si Él no las supiera, las dice porque nosotros somos los que necesitamos saberlas. Y eso debemos recordarlo. Y es maravillosa la forma como Dios quiso que Adán mismo se diera cuenta de la necesidad de una ayuda idónea. Bueno, eso lo vimos la vez pasada. Así que el matrimonio no es una institución humana, ni mucho menos un simple invento humano o el resultado de una necesidad social. Tampoco consiste fundamentalmente en un documento firmado en una notaría. Bueno, creo que mi
hermano Edgar sabe explicar muy bien esto, así que al final le voy a pedir que nos ayude con esta definición más a fondo. Así que el matrimonio no es fundamentalmente un documento firmado en una notaría. Este documento es la validación legal ante la sociedad donde vivimos. Pero el matrimonio no es esencialmente el documento firmado en una notaría y registrado en una registraduría. Es mucho más que eso. Es una institución de Dios. Desde la caída, todo se corrompió. El hombre entero, en su totalidad, su pensamiento, sus percepciones, sus apreciaciones. Se trastornó el orden correcto de la verdad desde la caída y el orden establecido por Dios en su universo. Se corrompieron sus relaciones, las del hombre. Abandonó los principios de Dios, es decir, los principios de la vida, y ha establecido sus propios principios, sus propias reglas. En una palabra, todo lo quiere hacer como a él le parece. Y claro que el matrimonio no se le quedó por fuera. Y de paso, la familia, que no es de poca importancia la familia. En la Biblia y en la sociedad, no es de poca importancia. Bueno, los hombres, al menos de palabra, hacen alarde de honrar las instituciones humanas como la llamada Carta Magna o la Constitución, las leyes, los entes de justicia, y eso que muchos de estos están plagados de conveniencias e intereses particulares, lamentablemente. A pesar de todo, hablan de honrar las instituciones, pero no tienen ningún respeto por las instituciones más importantes, como la del matrimonio. Creo que eso lo hemos visto, ¿no? ¿Han visto al presidente cuando, por supuesto, cuando se está posesionando, está tomando posesión? Jura, usando en vano el nombre de Dios también. Jura que va a hacer cumplir la Constitución, que va a honrar esa institución que se llama la Constitución. Y uno escucha una y otra vez a los hombres diciendo: yo voy a honrar la justicia. Es decir, con eso quieren decir que se van a someter a lo que diga la justicia. Muchas veces la justicia no define lo correcto, sino que define cosas amañadas. Pero ellos, como dije, al menos de palabra, dicen que la van a honrar. Bueno, yo la verdad no creo mucho en esa sinceridad. Pero no estamos aquí para juzgar a nadie, es Dios quien juzga. Así que debemos optar el camino del amor. El camino del amor dice que todo lo cree. De manera que a nosotros, como no se nos ha dado el papel de jueces, entonces no debemos juzgar, debemos creer que están diciendo la verdad. Debemos aceptar que están diciendo la verdad. Bien, pero lamentablemente las instituciones más elevadas no la respetan, como la institución del matrimonio, que es, digámoslo así, un invento de Dios. Eso no es un invento de hombre. Es una institución de Dios. Esta realidad del matrimonio establecida por Dios hace del hombre y la mujer uno solo, una sola carne. Así lo leemos en el versículo 24 que leímos para comenzar. Ahora, pensemos un momento qué significa esto de una sola carne. Bueno, en este espacio no tratamos de profundizar tanto en estos temas,
pero por lo menos nos proponemos que tengamos un concepto lo más claro posible de muchos de estos temas que son parte del mundo de Dios, del cual también somos responsables, como nos lo decía hace un momento la hermana Martica. Qué buen aporte, hermana Marta. Sí, somos responsables, estamos obligados a no tirar un papel al piso. Hermanos, como cristianos estamos obligados a lavar la bolsita y dejarla que se seque antes de echarla a la basura. Hermanos, como cristianos se nos manda a que cuando compremos esas tortas o una lasaña, ese papel aluminio no lo tiremos revuelto con lo demás. Limpiémoslo y lo colocamos en un sitio aparte para ser reciclado, con lo demás que puede ser reciclado. Es el mundo de Dios que nos puso para administrarlo. Así que somos responsables. El hombre y la mujer fueron puestos como administradores y esto nos hace responsables en todas las áreas que tengan que ver con lo social, con la ecología, con las relaciones y por supuesto, primero que todo, con nuestro Dios, con nuestro Creador. Entonces, la idea en este espacio, hermanos, los días jueves, es que podamos volvernos más nítidos, más sólidos en los fundamentos, para que, bueno, en primer lugar demos ejemplo, pero en segundo lugar también tengamos una respuesta al hombre que quiere hacer las cosas como a él le parece. Y esto toca todas las áreas de nuestra vida. En esta ocasión, ¿de qué estamos hablando? Del matrimonio, de la institución del matrimonio. Y vamos a tocar algo, por supuesto, de la familia. Somos responsables de esto. ¿Qué significa entonces esto de una sola carne? El mismo Señor Jesucristo nos amplió y profundizó este concepto o esta idea. Vamos por favor a Mateo capítulo 19 y vamos a leer por ahora los versículos 5 y 6 solamente. Si alguien lo tiene por favor y lo quiere leer, Mateo capítulo 19 versículos 5 y 6. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bien, aquí el Señor profundiza y amplía este concepto de lo que significa una sola carne. Leemos aquí que, por tanto, no son ya más dos, sino una sola carne. Un matrimonio es una pareja compuesta de varón y hembra que se vuelven una sola carne. No es solamente porque se unieron sexualmente, eso es bastante secundario. Hay algo mucho más profundo que unirse sexualmente. Bueno, la parte sexual es una bendición que Dios nos dio en ese santo, sagrado vínculo del matrimonio. Hermanos, lo establecido por Dios no es pecaminoso. El sexo no es pecado si está dentro del vínculo que Dios mismo estableció, dentro de esa institución que Él mismo estableció. Es una bendición de Dios. Solo que nosotros la pisoteamos. De manera que esto quiere decir que somos uno en espíritu, en la forma de pensar, en sentimientos. Prácticamente en todo comenzamos a parecernos el uno al otro. Pensamos lo mismo, hasta nos volvemos de los mismos gustos.
Por favor, tómenme nota de esto, vea. Somos un mismo espíritu. O sea, si somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo. Esa parte que murió en la caída y que el hombre está muerto espiritualmente, esa parte ahora ha sido restaurada. Así que somos llamados a unirnos con otra persona que también ha sido restaurada. No hemos sido llamados a unirnos en yugo desigual. Hemos sido llamados a unirnos con alguien que también ha sido regenerado, que también ha nacido de nuevo, unidos en un mismo espíritu. Bien, esto es, y mucho más que esto, por supuesto, esto es apenas un esbozo, pero esto es un esbozo de lo que significa ser una sola carne. El matrimonio es un regalo maravilloso para el hombre y para la mujer. Lamentablemente esta maravilla del deleite, del disfrute, de la compañía, de la ayuda idónea, también fue corrompida por la entrada del pecado en el paraíso que Dios había creado. Por esto el hombre y la mujer necesitan nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, nacer de la palabra de vida y del Espíritu Santo para ser nuevas criaturas, y así puedan disfrutar de esta extraordinaria bendición. Este es el evangelismo que debemos llevar a cabo, hermanos. Es muy sencillo, ¿verdad? Es decirle a la gente, oiga, mire, la vida es maravillosa. Lo que pasa es que el hombre cayó en pecado y necesita nacer de nuevo. Todo en la vida tenga sentido. ¿Comprendemos, hermanos, la sencillez del evangelismo? Este es el evangelismo. Bueno, perdonen, hermanos, que siempre trato de salirme de los temas. Pero quiero aprovechar estas ocasiones para resaltar, porque con mucha frecuencia cuando estamos tocando el tema propiamente, se nos pasan muchos de estos detalles. Entonces, para que no se nos pasen, pues aprovecho de una vez y meto ahí la cuña, como decimos. Hermanos, tenemos algo que decir de evangelismo, y es que el hombre cayó en pecado, y al caer se perdió. El evangelismo es decirle a las personas, mire amigo, mire, es que el hombre cayó, la verdad la tiene Dios, la verdad es Dios, la verdad no la tiene usted, ni la tengo yo. El problema del hombre es que quiere vivir según su parecer, según sus sentimientos. Deje de vivir según su parecer. Lo invito a que oiga a Dios mismo. Usted le pregunta a esa persona, oiga, ¿usted cree en Dios? Y generalmente la persona dice, sí, claro, yo creo en Dios. Bueno, pues le invito a que crea en el Dios verdadero, en el Dios que es imposible conocerlo, es tan grande, es infinito que es imposible conocerlo. Así que ese Dios se reveló. En ese Dios lo invito a que lo conozca. Él se reveló y esa revelación la tenemos en la Biblia. Así que le invito a oír a Dios y a dejar de vivir la vida según a usted le parece, según usted siente, según lo que dice cualquier callejero allá en la esquina, y a vivir la vida según lo que Dios dice. Ese es el evangelismo, hermanos. ¿Ven que estamos aquí aprendiendo a evangelizar también? Bien, vamos a continuar. Perdonen la cuña algo larga. Estamos hablando del matrimonio. El matrimonio es una institución de Dios para nuestro disfrute, nuestro deleite, nuestro mayor bien. Pero ay, hermanos, por cuenta del pecado este vínculo maravilloso ha sido maltratado, pisoteado, envilecido. ¿Han escuchado ustedes alguna vez diciendo a alguien que el matrimonio es una cruz que ha tenido que llevar ya por tantos años? ¿Sí lo han escuchado? Pues yo lo he escuchado, hermanos.
Hermanos, el matrimonio desgraciadamente ha sido pisoteado, envilecido. Y yo soy uno de ellos. Y me gustaría que cuando hablo de esto, de mi vida personal, me gustaría que todos me escucharan, todos los de la iglesia, para que sepan por qué me atrevo a hablar de la Biblia en una predicación en un día domingo. Para que entiendan por qué es que hablo. Porque yo, de la pura verdad, yo debería estar con mi boca cerrada. Yo debería no hablar. Pero qué lástima que muchos hermanos en la iglesia no han oído esto que me gustaría que escucharan. Y tal vez no lo oirán. Ojalá lo oigan. Pero quiero decirles que yo fui uno de esos, que pisoteé, que envilecí el matrimonio. Y lo que Dios dijo que no podía separarlo sino la muerte, yo lo separé antes. Hermanos, ¿por qué? Porque Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Pecadores que incluso hemos envilecido el matrimonio, que lo hemos pisoteado, que hemos roto los mandatos de Dios. Él vino a salvar a pecadores. ¿Y por qué estoy tan seguro, tan convencido de que Dios me ha perdonado y que Él me recibió? Por esto, hermanos, porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:16, me parece, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y he compartido con ustedes en otras ocasiones cómo muchas veces yo traté de alejarme de Dios. Dije, no, esto no tiene sentido. No tiene sentido más orar. No tiene sentido leer la Biblia. No tiene sentido asistir a la iglesia. Y creí que todo eso era un absurdo. Renegué de las cosas de Dios. Y 20 minutos después o media hora estaba yo humillado pidiendo perdón a Dios y con lágrimas en mis ojos, dando gracias a Dios por un gozo inexplicable en mi corazón. La pregunta es, ¿quién produjo ese cambio? ¿Mi pecado? ¿Mi carne? No, la produjo el Espíritu de Dios, dando testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios, a pesar de todos mis pecados. Hermanos, ¿por qué predico entonces? No me gusta que me digan pastor por eso. Aunque en algún sentido lo soy, porque si doy alimento a ovejas y ayudo a con la palabra de Dios, pues lo soy en algún sentido, pero no me gusta que me digan pastor por estas razones, por las razones que estoy acabando de decir. Entonces, hermanos, gracias por su paciencia en escucharme. Bueno, se me fue el tiempo. Así que, hermanos, hablemos de algo más, de la familia. El matrimonio es la base de la familia. Aquí se origina la primera familia y la familia es la base de la sociedad. Si la familia es buena, la sociedad será buena. Si la familia fue un campo de violencia, resentimiento, odio y falta de respeto, lo que van a propagar en lo sucesivo los miembros de esa familia va a ser lo mismo que vivieron en esa familia. No nos quepa la menor duda. Eso es lo que pasa. La familia es el lugar donde se siembra la semilla. Y aquí siempre me gusta pensar qué le estamos sembrando a nuestros hijos, a nuestros hijitos. Siempre que me encuentro con una mamá joven o un padre joven, yo les pregunto, oye, ¿qué le está sembrando a su hijito en su corazón? Ay, hermanos. O tal vez a nuestros nietos. Porque a lo mejor aquí, todos los que están aquí, lamentablemente, ya no, bueno, no lamentablemente, pero ya no tenemos hijos pequeños.
pero tenemos nietos y podemos influir en ellos también. ¿Qué les decimos? Bien, hermanos, el matrimonio es la base de la familia. Miren lo que dice el mundo, los filósofos, los sabios de este mundo. Un filósofo llamado Federico Engels, en su libro titulado La familia, la propiedad privada y el Estado, para este filósofo influyente en la sociedad, en el materialismo, en el hombre sin Dios, el mundo en la oscuridad, para este filósofo la familia no es más que una unidad de producción económica. Una unidad que produce dinero. Bueno, hermanos, el Señor dijo, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero ¿por qué entonces nos hemos separado? Ay, hermanos, por nuestro pecado, nuestra dureza de corazón. Volvamos al pasaje del Mateo 19, versículo 8. ¿Qué leemos ahí? Mateo 19, versículo 8. Por favor. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Hermanos, ¿por qué pisoteamos el matrimonio? ¿Por qué lo rompemos? ¿Por qué lo que solo la muerte debe separar terminamos rompiéndolo antes de la muerte? ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Ahí está la respuesta de nuestro Señor. Y Dios es tan misericordioso que nos perdona todas esas cosas. Amén. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Bueno, hermanos, quiero que concluyamos con Mateo y veamos toda la historia ahí desde el versículo 3, capítulo 19 desde el versículo 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿De qué está constituido un matrimonio? De varón y de hembra. El hombre piensa que puede invertir el orden puesto por Dios. Bueno, Dios puede permitírselo. Y pueden hasta tratar de convertirlo en institución, en institucionarlo, en institucionalizarlo. Y pueden hasta degradar la sociedad, sí, hay que decirlo así, llevándolo a las escuelas para que se enseñe. Pero eso es lo que al hombre le parece, y el hombre no es Dios. Eso es contra la vida misma del hombre mismo. Si Dios le da permiso de vivir como a él se le antoje, pues viva como se le antoje entonces. Pero lo peor que puede hacer una sociedad es institucionalizar lo que Dios no aprueba. Entonces, el matrimonio es entre varón y hembra, lo dice Dios, no lo decimos nosotros. Y esto no significa un menosprecio contra las personas que han tomado esa decisión. No. Significa decir que Dios, el Creador, dice algo. Él es quien pone las reglas. Él es el dador de la vida. Si nosotros tergiversamos ese orden establecido por Dios, si nosotros trastornamos las leyes que Dios puso en este universo, no nos va bien, será para nuestro mal. Y eso tenemos que decirlo. Eso no es contra las personas, es contra el pensamiento errado de las personas. Seguimos leyendo. Y dijo, versículo 5, por esto el hombre dejará a padre y madre. Eso es el matrimonio. Hay que dejar a padre y madre.
He conocido hombres que no se separaron de su señora madre, que por supuesto debemos honrarla, pero no se separaron nunca. Hombres casados que dicen, no tienen recato para decir que la madre está por encima de la esposa. Pues nuestra madre sí es cierto que es una sola, pero la esposa también es una sola. Que nosotros hayamos cambiado las reglas, eso no quiere decir que las cosas estén bien. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Les quiero decir que esa fue la razón fundamental, y eso no me justifica, pero esa fue la razón por la que yo me separé, porque no éramos una sola carne. Y como les dije hace rato, ser una sola carne no es solo, lo más importante no es lo sexual. Lo más importante es lo espiritual, lo mental, las emociones, los sentimientos. Y no éramos una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Punto. El hombre no tiene licencia para separar lo que Dios ha unido. Repito otra vez. Entonces, ¿por qué Aldemar se separó? Por mi pecado, hermanos. No es por otra cosa. Por la dureza de nuestro corazón. Es por eso. Pero Dios no lo permite. Le dijeron entonces, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor respondió y les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La misericordia de Dios, hermanos. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El matrimonio es una institución de Dios muy, muy, muy seria. No es para jugar. No es para que lo rompamos cuando querramos. Bien, hermanos. Dejemos aquí. Y si Dios quiere, en la próxima continuamos con la caída del hombre. El Señor nos dé entendimiento y nos siga bendiciendo